Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa Hablar de Todo, pero cristianamente, en conjunto con la red de Pedro Evangelizando. Aquí nuestro hermano Salvador Sandoval, más conocido por hermano Chavita en Guadalajara, con gran esmero, con gran entusiasmo, me da la oportunidad, así como las terapeutas, así como la doctor, me dan la oportunidad de brindarles a ustedes, mis oyentes, los del YouTube, esa gran oportunidad. Hoy queremos más bien los dos hablarles sobre un tema. Hemos venido hablando sobre ese sentido de los tatuajes, posesiones diabólicas. Hoy vamos a hablar a grandes rasgos sobre manifestaciones diabólicas. Es un tema muy delicado, por eso yo les invito a ustedes, hermanos, hermanas, que tengan criterio, que tengan discernimiento personal, discernimiento espiritual y no vayan con su señor cura, con el obispo a decirle, mire que en X programa hablaron de posesiones diabólicas, hablaron de manifestaciones diabólicas y eso es mentira. Hay que tener cuidado de hacer un buen discernimiento espiritual, hermanos, para que el hermano Salvador Sandoval, que es apologeta, predicador, tiene el permiso del Arquidiócesis de Guadalajara, y un servidor, padre Ismael Muñoz Gaitán, padre Mayito, conocido como autor y escritor Pablo de Tarso, no tengamos problemas ante un obispo, no tengamos problemas ante un sacerdote. Es nuestra intención no tener ningún problema. Estamos dentro de la diócesis, estamos dentro de la ortodoxa de la Iglesia Católica Romana, no estamos fuera. Entonces, bienvenido hermano Salvador, vamos a comenzar con una oración para que San Miguel Arcángel nos acompañe. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Miguel por el Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las asechanzas y perversidades del demonio. Que Dios le reprima son nuestras humildes súplicas. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que el Señor te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vanga por el mundo para la presión de las almas. Te ruego, protege de manera especial las almas de mis antepasados que se encuentran en el purgatorio. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por ruega por nosotros. nosotros. Sin más preámbulo, hablaremos sobre las manifestaciones diabólicas. Adelante, hermano Salvador. Bueno, padre, pues antes que nada, lo que decía hace rato de pues tener cuidado con lo que hablamos. Es interesante que el mundo secular en los programas de radio tienen mucho cuestión de paranormal y nadie les dice nada, porque hay esa libertad de expresión. Pero nosotros estamos sometidos a la autoridad de la iglesia y queremos que la gente tenga conocimiento, pero que no tenga morbo, que es muy diferente, porque hay veces que la gente nomás anda buscando ciertas cosas como explicaciones que a veces no tienen una explicación mística o espiritual. Y hay gente que llega con nosotros y es que me están haciendo un maleficio, es que la vela que tenía se derritió de este lado y ya empezamos con este problema. Pues no, no, no. Hay que ver las cosas tal como son, serias. Hay veces que son cuestiones físicas, psicológicas y aún cuestiones médicas. Y no todo viene del enemigo. Sí, hay cosas que vienen del enemigo, no se va a negar, la iglesia tiene experiencia en eso, pero no todo, no todo. Hay veces que muchos grupos de oración carismática, yo soy carismático, pero hay muchos grupos que en cierta manera enseñan a sus miembros a una hipersensibilidad, no, sí, una sensibilidad más allá de lo que es, y andan viendo changos y demonios donde quiera, voltean para un lado, voltean para el otro y ya ven demonios. Eso está mal, la verdad está mal. Dios nos llama a vivir una vida normal, tranquila, sin perturbaciones, pero si hay gente que tiene perturbaciones, hay que discernirlas, no todo es del enemigo, así es, ¿verdad, padre? Bueno, pues no se oye. Ok, entonces, pues en cierta manera vamos a tener que trabajar un poquito. ¿Y qué le parece si vamos a ver desde directamente de la escritura, discerniendo completamente desde los evangelios cuál es las manifestaciones?
porque hay de muchas y variantes manifestaciones. Adelante, Entonces, Chavita. pues vamos a ver cómo. Bien, pues aquí estamos con el hermano Salvador hablando sobre las manifestaciones diabólicas. Es Sí. importante que nos demos cuenta cómo nosotros podemos entender y comprender esas manifestaciones diabólicas. Tenemos que Ujú. tener un sentido de criterio, un sentido de discernimiento espiritual, un sentido de esa parte de que no nos dejemos engañar fácilmente por aquellas Ajá. personas que hacen cosas malas, ocultismo, etcétera, ¿verdad? Pues el hermano Salvador, desde Guadalajara, Jalisco, apologeta, nos está iluminando y nos está dando la oportunidad de que nosotros entendamos. Adelante, hermano Salvador. Muy bien, pues yo pienso que lo primero es iluminarnos con la Sagrada Escritura, con los evangelios, para poder tener una perspectiva más clara, porque a veces nos, vuelvo a repetir, nos dejamos guiar por cada cosa que no es. A mí me ha llegado gente, ay, es que la medallita de San Benito se manchó, toda la mala vibra, toda la mala energía cayó ahí y ya no me va a pasar nada, pero hay que cambiar esa medallita. Pues no, o sea, así no se trabaja, así no es las cosas de Dios. Fíjese, padre, el otro día llegó una persona a la parroquia y venía de una parroquia retirada estamos hablando de Tlaxcala. Y él llegó y agarró la vela y se la puso en el cuerpo, luego se la pasó a su hijo, a su esposa, y pues la puso ahí a San Judas, no, a Nuestra Señora del Carmen. Y yo había salido y volví, y luego alguien de los hermanos me habló y me dijo, hermano, están haciendo una limpia en el templo, y ahí voy, ¿no? Y yo lo esperé afuera, yo no quise hacer un aspaviento dentro de la capilla, y lo esperé, hermano, mira, bienvenido, te invito al grupo de oración, bla, 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 que este, que el otro. Y yo le empecé a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué haces una limpia? Y me dijo, no, no es una limpia. Nosotros en mi pueblo tenemos esta costumbre de entregarnos a la Virgen María y de una manera es tocando con la vela, como diciendo, Señor, yo soy esta vela y la pongo delante de ti. Entonces, pero la gente que estaba ahí con ellos pensaba, dijo, no, está una limpia, padre, y ya andaban buscando al Señor cura. Pues no, es una costumbre que tienen ellos, que es válido, sí, no está superstición, no, entonces no es una cuestión supersticiosa. En cambio, yo le voy a decir que hay gente que llega a la pila de agua bendita y en vez de agarrar una poquita de agua bendita y ponerse en la frente, que es lo correcto, agarran y se untan aquí en la nuca, en el pecho, yo me acuerdo de, ¿cómo se llama el talón de Aquiles? ¿Cómo se llama Aquiles? Que lo bañaron todo menos el talón y ahí es donde le cayó la flecha. Así que yo pienso que la gente siente como que la protección es mágica del agua bendita y si no se ponen en esa parte, se van a dañar, se van a enfermar. Pues no, o sea, no es así las cuestiones. Entonces vamos a empezar a ver un poquito la Sagrada Escritura Ok, y a ver si hermano podemos Chava. Hermano recordar. Chava, antes de que continúes, estamos transmitiendo en directo en TikTok, ¿eh? En TikTok estamos transmitiendo en directo. Estoy aquí con mis seguidores del TikTok para que Perfecto. si hay algo, ellos puedan preguntar con toda confianza y nuestro hermano Salvador Sandoval Apologeta nos pueda contestar sobre estas manifestaciones diabólicas. Ahorita Muy estamos bien. viendo, él va a mencionar sobre dónde aparecen esas manifestaciones diabólicas en las Sagradas Escrituras para que los que nos están escuchando vean, vayan directamente a su Sagrada Escritura y entiendan y comprendan qué es lo que estamos hablando. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en directo en TikTok, creador del TikTok, José el Viajero. Adelante, hermano Salvador. Sí. Bueno, la primera cita, hay 7 citas bíblicas que nos hablan sobre las posesiones. Es curioso, ya recordarán cuando vimos Apocalipsis, el número 7, aunque es un número simbólico, da a entender que había una perfección en todo esto. Era una expulsión completa de Jesucristo. Ya decíamos que no hay 4 evangelios, es uno. Entonces, en todos los 4 evangelios se sintetizan en estas 7 manifestaciones del enemigo con Jesús, aparte las famosas tentaciones. Entonces aquí encontramos la primera que es en la sinagoga, ¿sí? Aquí habla que fue en una sinagoga de Cafarnaún, ¿sí? Y dice ahí claramente, no lo voy a leer, si no nos llevaríamos mucho tiempo, pues la gente, imagínense, era el lugar donde estaban estudiando la Sagrada Escritura y el enemigo fue a manifestarse ahí por medio de una persona, ¿sí?
y dice que había un hombre con el poder de un espíritu malo. Nomás dice que era y empezó a descubrir a Jesús. Yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Hay dos maneras de entender el texto griego aquí. Una, el santo de Dios, de entender el Dios todopoderoso. Tú eres Yahvé. Pero hay otros que dicen, no, el santo de Dios viene siendo el Mesías, el que Dios había enviado. De las dos maneras, yo pienso que no hay ningún problema en la cuestión escriturística. Pero aquí el detalle es que volvemos a lo mismo, le estaban haciendo la publicidad a Jesús. Que suave, Jesús, ya saben quién eres. Pero en el Evangelio de Marcos nos hablan de lo que se llama el famoso secreto mesiánico, que Jesús tenía que llegar a su culmen en la muerte en la cruz para redimirnos y no quería que nadie supiera quién era. Pero este enemigo dijo, ya te descubrí, ya sé quién eres. ¿Y qué pasa? Jesús le ordena, cállate y sal de ese hombre. Padre, una cosa muy interesante, ¿dónde va a ir el enemigo a meterse? A la iglesia. Es interesante. Qué curioso, no sé si le ha pasado a usted, no quiero tampoco ser supersticioso en esa área, pero a mí me ha tocado que mucha gente, podríamos llamarlo con un tipo de enfermedad mental, adictos y todo, les gusta ir a los templos, les gusta ir a los templos. Y yo a veces digo, ¿serán espías del enemigo para ver cómo estamos trabajando? Aquí en nuestra parroquia, hace menos de un año, ¿cuándo fue? Se metió uno y estaba la sacristán, una mujer, pues ahí cuidando, estaba barriendo afuera, y se metió uno, se subió al presbiterio y agarró a la Virgen de Guadalupe, la quebró, la tumbó, creo que traía un desarmador, la quiso picar y le quebró la nuca. ¿Por qué no se fue al sagrario? Como que quiso mover al sagrario, no pudo, pero se fue sobre la Virgen, porque ella es uno de los elementos que Dios ha puesto para aplastarle la cabeza. Entonces, no es raro que el enemigo se meta en las cosas sagradas. Acuérdense que en el libro de Job, en el capítulo 1, dice que Dios estaba, ¿cómo se dice? Iban los ángeles a darle cuentas y entre ellos iba el adversario del enemigo. Entonces, no es raro que el enemigo vaya a los lugares religiosos y se ponga ahí a llamar la atención. Habíamos dicho en el tema pasado que el enemigo hace dos cosas: causar miedo y llamar la atención. Así es. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Es una de las manifestaciones. Cállate y sal de ese hombre. Dice que lo revolcó, lo convulsionó, lanzó un grito fuerte y va para afuera. ¿Sí? Entonces, y la gente se quedó asombrada y maravillada del poder que había en Jesús. Cuando hay una manifestación en un grupo de oración es lo mismo, causa miedo y causa llamar la atención para que la gente que está en el grupo de oración no haga oración, que se distraiga, que tenga miedo, que no haga lo que tiene que hacer. Pero igualmente llega a suceder el que salga, ya sea por una súplica de un laico, porque no puedo llamarle una imprecación, porque el laico no la tiene esa facultad, o por un sacerdote que esté ahí en autoridad de la iglesia, se va el enemigo y la gente queda maravillada y es parte de una evangelización, porque de entender que Jesús todavía hoy en día tiene ese poder sobre el enemigo. Chavita, entonces, mandé una intervención. Sí, dígame. Dice el padre Gabriel Amor en su libro El Diablo, una investigación contemporánea, que el diablo, Satanás, es bien astuto, bien inteligente, que tengamos cuidado con hacerle juego, con invocarle, porque el diablo no pensemos que es como lo pintan en la lotería, en las cartas de la lotería. No, el diablo no es así. El diablo es muy mentiroso, muy astuto y te ataca espiritualmente el diablo. El diablo te ataca espiritualmente, por eso tú lo has dicho, te manifiesta a través de cosas que no le agradan. ¿Cómo rezar el Santo Rosario en latín? Rezar la Magnífica, ir al Santísimo Sacramento. Eso es lo que al diablo le incomoda. Por eso nosotros tenemos armas importantísimas para que nosotros sigamos en ese camino. Yo le voy a recomendar a todas las personas que nos escuchan 2 oraciones de exorcismo que las pueden rezar ellos. El Ave María, que es el principio del Evangelio, y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro por excelencia, cada parte del Padre Nuestro, las 7 peticiones, va contra el enemigo, va contra el enemigo.
Si ustedes analizan cada una de ellas, hágase tu voluntad de Dios. Uy, el enemigo ya le dio coraje. Tu Padre nuestro que estás en el cielo, oye, también el enemigo dice, yo soy padre de la mentira, soy padre de la muerte, ¿por qué me lo invocas al de arriba? O sea, a él le duele todo eso, porque él quiere la alabanza para él. A lo que decía ahorita, padre, tan inteligente, y es verdad, hay una frase que me enseñaron en la catequesis cuando yo era adolescente, tan inteligente que nos hace pecar. Padre de todo disfraz, eso sí. Por eso se llama mentiroso. Creo que Juan 8:47, si mal recuerdo, dice, es padre de toda mentirosa, de todo mentira y todo mentiroso. Entonces, a él no le gusta la verdad, a él le gusta engañar, a él le gusta. Con Eva llegó y le engañó. Hay otra cosa ahí, padre. Recordándole Génesis capítulo 3, él utilizó toda la palabra de Dios que había en ese tiempo para engañar a Eva. La única palabra que Dios les había dicho a Adán y Eva es, pueden comer de todos los árboles del paraíso, pero del árbol del bien y del mal no comerán. Y él agarró, la distorsionó y se las dio. Miren, esto dice Dios. Cuando encontramos a Jesús en las tentaciones, muchos años después, él utilizó la palabra de Dios para, para tratar de hacer caer a Jesús. Con que Dios les ha dicho, no, ¿cómo dice? Mira, veo que tienes hambre, está escrito, dice, tú tienes el poder, manda que estas piedras se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios. Jesús no se puso al juego con él, sino que él utilizó la escritura. Deuteronomio capítulo 8, si no mal recuerdo, verso 2 en adelante ahí. Y le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Sí. ¿Sabes la Biblia? Dijo el enemigo. Perfecto, vámonos. Y lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta. Mándate caer abajo. Al cabo dice la escritura, en el Salmo 91, que te dejes caer, que los ángeles te van a proteger si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le volvió a contestar con la misma escritura. ¿Qué le dijo? Ahí dice, ya se me fue. Le dijo, no tentarás al Señor. No lo vas a poner a prueba. Así es. Y hay veces que muchos carismáticos andamos en eso, ¿eh? Mira, el enemigo anda haciendo esto. Mira, haz esto. No tentarás al Señor tu Dios. Y mira, todo esto me ha sido dado. ¿Cuándo le fue dado al enemigo todo lo que tiene? ¿Cuándo le fue dado? Mire, padre, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, dice claramente, no me acuerdo ahorita el versículo, pero dice claramente que 1/3 de las estrellas del cielo, el dragón se trajo en su cola, con su cola, las jaló a la tierra. Curiosamente, está hablando de la palabra estrellas en Apocalipsis, significa los ángeles. O sea, yo quiero pensar que si yo tengo un rectángulo y lo divido como la bandera mexicana en 3 partes iguales, un color, por dar a entender una así, un señor tercio de la creación de Dios cayó en la oscuridad. Y eso es el enemigo. Él se llevó la tercera parte de los ángeles. Estoy hablando de tronos, potestades, señoríos, virtudes. Se los jaló con él, hicieron esa famosa rebelión. Pero no nomás es eso, sino que él dice que fue arrojado al abismo, a la tierra, podríamos llamarlo así. Y la verdad, cuando decimos que fue arrojado al abismo o a la tierra, está diciendo que aquí está. Este es su capital, su planeta. Cuando vino Jesús, 3 veces dijo, el príncipe de este mundo. Ya viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada con él. Y viene el príncipe de este mundo, y vuelve a decirlo, ya es condenado. Y 3 veces lo menciona. ¿A qué voy con esto? ¿Cuándo se hizo príncipe de este lugar? Sencillo. Adán y Eva, Dios los creó y les dijo, miren, todo esto es suyo, le dijo Dios a Adán y Eva, ustedes son los reyes de la creación, son el cliché de oro de todo lo que hemos creado y se los voy a dar. Domínenlo, subyúguenlo, contrólenlo. Ustedes son los que van a estar en esta creación como reyes. El simple hecho de haber obedecido al enemigo en la prueba del fruto prohibido, automáticamente, como se sometieron en una obediencia a un enemigo de Dios, en automático todo, no nomás la persona, sino todo lo que traía con ella, le llega a pertenecer al que la sometió, que viene siendo el enemigo. Por lo tanto, él llega a decir en las tentaciones,
Todo esto me ha sido dado. ¿Cuándo te fue dado? Cuando sometió a Adán y Eva a su maldita voluntad. En ese momento todo le pertenece. Hablando de manifestaciones, padre, yo me acuerdo de un caso de una persona que, y fíjese que es parte de una propiedad de mis ancestros, decían que ellos veían, sabíamos que había un tesoro, una caja de dinero, pero mi familia perdió ese terreno y sabían que existía, pero nunca sabían dónde. Y las familias que se quedaron asentadas ahí, pues yo después las conocí. Y me platicaban que cuando estaban haciendo los cimientos, ellos veían que una cosa se movía abajo de la tierra. Y lo curioso del caso es que cuando se movía a alguien de los que estaban escarbando, se transformó su rostro y todo. Y yo dije, ah, caray. El terreno ya, el cofre nunca lo encontraron en el terreno, pero a lo que me da a entender esta persona, esto se movió y el enemigo es dueño de estas riquezas. Por eso hay mucha gente que llega a decir que los tesoros le pertenecen al enemigo. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Todo esto me ha sido dado, a mí me pertenecen. Entonces, ¿qué vamos a entender con esto? Que lo que dice Jesús, cuando le dice, perdón, el demonio a Jesús, todo esto me ha sido dado y me pertenece. Y yo lo doy a quien yo quiero. Entonces, el dinero, las riquezas, es del enemigo. Así es. Entonces, vamos a continuar. En el Evangelio del capítulo 12, verso 22, encontramos ahí ahora a un endemoniado que era ciego y mudo. Y Jesús lo sanó muy fácilmente, ¿sí? Y dijo que pudo ver y hablar. A veces el enemigo, quizás estamos viendo una enfermedad física, pero la verdad también puede ser espiritual. ¿Cuántas personas están siendo ciegas espiritualmente y no pueden proclamar la palabra por un miedo? Yo no quiero decir que estén poseídas, pero sí el enemigo puede trabajar para que las personas sean inútiles en la obra de Dios, que no puedan ver la gloria de Dios o no puedan hablar este mensaje que Dios nos da. Pero gracias a Dios, Jesús nos sana. Es curioso, en el bautismo dicen que el sacerdote agarraba antes el oído y le decía algo así, ¿verdad? Que Dios te permita oír el evangelio y luego le tocaba la lengua y que lo puedas proclamar. ¿Por qué? Porque era una manera de decir que la persona bautizada se comprometía con Cristo. Aquí en este texto del evangelio, que es la segunda, hay más citas bíblicas, pero en esto claramente habla de que este sordomudo de endemoniado, después habla Jesús sobre una división, porque lo acusaron a Jesús de que él expulsaba a los demonios por medio de Satanás. Y les voy a decir una cosa, el demonio no puede arrojar a otro demonio, y eso lo dijo Jesús. Imagínate una persona que puede estar poseída, una probabilidad, y va con un curandero o un brujo a que se lo saque. Pues no, o sea, no se lo va a sacar, perdónenme, pero no lo va a sacar. Entonces, es lo que volvemos a dar a entender lo mismo, de que hay veces que a la gente le gusta andar buscando donde no es la solución, ¿sí? Ninguna persona tiene la autoridad para sacarlo. Lo podrán calmar, lo podrán manipular. Y acuérdense que vimos la vez pasada, la semana pasada, que el enemigo es mentiroso. Y él puede decir, ya me fui, ya no estoy ahí, pero ahí está, hay veces que ahí está. Un proceso de exorcismo a veces es largo, lento, cansado para el exorcista y para la persona, pero efectivo a la larga. Son procesos que la iglesia hace para poder liberar a las personas. Bueno, entonces dice, vamos a ver la siguiente. En otra situación dice la palabra de Dios que Jesús fue al otro lado del lago. Era a Decápolis, si no mal recuerdo, del lado de Decápolis. Y es interesante, esa parte era una parte idólatra desde el tiempo de los reyes de Israel, no de Judá, al norte, los reyes de Israel. Y esa parte estaba muy abandonada y eran muy idólatras. Es más, aquí tiene Jesús un precedente, Padre, muy interesante porque tenemos una tormenta antes de llegar ahí. Y Jesús lo increpa
y le ordena que se calle la tormenta como si fuera un ser o una persona. Yo me atrevo a decir, yo no soy una persona que tengo facultad para interpretar la Sagrada Escritura desde la perspectiva uh, de un buen exégeta, pero a mí en lo personal, yo cuando lo leo y lo medito, digo, ya el enemigo desde este momento ya empezaba a frenar a Jesús, como que la idolatría traía a Jesús, perdón, traía esos demonios, atrae esos demonios. Hay una cita bíblica en el Salmo 95, verso 5, y especialmente en la Biblia Félix Torres Amat, la famosa Biblia guadalupana, ahí dice bien claramente, detrás de los ídolos hay demonios, detrás de los ídolos hay demonios. Entonces, Hermano Chava, sería interesante que hablaras a grandes rasgos sobre los ídolos, porque los hermanos protestantes y separados dicen que nosotros somos idólatras, que nosotros somos idólatras. ¿Qué significa idolatría? Bueno, desde la semántica, desde la etimología, la palabra ídol, a lo que yo he encontrado, muchos dicen que tiene otro significado, pero yo lo he encontrado, significa falso. Ídol, falso. Latreos, falsa adoración o falso Dios. Entonces, una vez un protestante a mí me confrontó y me dijo, es que ustedes los católicos son idólatras. ¿Estás seguro? Le dije, sencillo. Pasó una persona transeúnte ahí, una señora, y le dije, señora, venga por acá. ¿Usted es católica? Sí. Oiga, ¿usted cree que San Francisco, el Dios San Francisco, ¿usted cree en el Dios San Francisco? Y ella misma me dijo, no, él no es Dios, él es un santo. ¿Qué entiende usted por santo? Es una persona así como un angelito, un ser espiritual. No, él era como nosotros de carne y hueso. Así es. Pero lo queremos mucho. Entonces le hacemos una fotografía, una imagen. Entonces le dije, ¿ves? La palabra idolatría no es lo mismo que imagen. En la Biblia no está prohibido tener imágenes, está prohibido tener falsos dioses. La cita bíblica que utilizan muchos protestantes es Éxodo 23, 24, pero no leen el 23, leen Éxodo 24, no te harás, y es más, hasta lo hacen otro mandamiento, lo dividen. San Agustín no, la división no la hizo ahí San Agustín. Él dijo, esto es parte de, porque va contra el primer mandamiento. Y él dice, porque el texto dice así, desde el verso 3, que es el que quitan, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Empieza a decir, yo soy Yahvé tu Dios, un Dios fuerte y celoso, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y hay otra explicación. No harás imagen de lo que hay ahí arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te postrarás ni adorarás. Y la palabra es ahí, es adorar. Y en griego creo que es proskuneo, es darle un culto exclusivo a Dios. Entonces, ahí desde la perspectiva de la escritura, no se está refiriendo a las imágenes, porque los protestantes hacen esa división y dicen, es que un mandamiento es, no tendrás otros dioses y otro es, no te harás imágenes. No, está todo junto. ¿Imágenes de qué? Entonces, si es prohibido hacer imágenes, entonces Jesús, cuando pide la moneda del César, y la palabra César significa Dios, dijo, ¿de quién es el bulto y de la moneda? Del César. Él no dijo, quítenla, eso es pecado, eso es idolatría. No, no dijo nada. Y eso que lo tenían como Dios. Dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exactamente, Ahora, así es como lo que tú mencionabas del diablo, ¿verdad? La idolatría, la el querer, idolatría. adórame, y si me adoras te voy a dar esto, ¿no? Yo creo que hay que entender claramente a nuestros seguidores que no somos idólatras, no Así es. somos idólatras, no adoramos a imágenes, las veneramos, les oramos, para que a través de esas imágenes tengamos una gracia o un milagro. Sí. Bueno, había un detalle más, padre. Yo encontré tres santos en la Biblia, digo, perdón, en la historia de la iglesia, no en la Biblia, en la historia de la iglesia. Uno es muy famoso,
San Judas Tadeo. Y su compañero Simón. Mucha gente no sabe por qué los iban a matar. Y los iban a matar porque ellos, en cierta manera, iban a la oración, iban en el camino y a los lados había columnas con los dioses paganos de los griegos. Y dice que iban orando y conforme iban orando, los demonios se salían de los ídolos y tumbaban las estatuas y a raíz de eso los acusaron de que ellos eran los culpables. ¿Sí? Hay otro santo, lo tengo en este libro que se llama El origen de las oraciones, muy bueno, donde dice ahí que Sáturo, creo que es obispo es un santo español, dice que él hacía la señal de la cruz, soplaba sobre los ídolos y se estrellaban, se quebraban. Y hay otro, no me acuerdo ahorita el nombre, déjame ver si lo encuentro en mi celular, Apolinar, San Apolonio de Ravenna, también hacía lo mismo, él oraba y dice que conforme oraba se estrellaban los ídolos. Yo le pido a Dios que nos dé ese carisma, porque si lo ocupamos, hay muchos ídolos, aquí tenemos la muerte, Jesús Malverde, Juan Soldado, hay varios ídolos, y se necesitan guerreros. El niño Fidencio, ay Dios mío. No, bueno, estamos saliendo del tema, hay que pero vale la pena, padre. Vale la pena. Mejor para el próximo miércoles hablamos de todo esto de idolatría. Ave María Purísima, pero bueno. Entonces, vuelvo a repetir, la idolatría. Sí, dice la Biblia, aterrizando lo que nos quedamos, Salmo 95, verso 5, en la Biblia guadalupana, dice así, los dioses detrás de los ídolos hay demonios. Interesante. Detrás de los ídolos. Entonces, no tengas ídolos. Que tengo un Buda, destrúyelo. Que tengo a un dios de los aztecas que está haciendo en tu casa, si tu casa es un templo de Dios. Hablando de las imágenes, padre, yo sé que me va a regañar ahorita porque pero mi parroquia, la capilla donde estoy y mi casa es una casa familiar y yo tengo aquí a mi familia, las fotos de mi familia, allá tengo la de mis hijas, más a mi familia espiritual, como son los santos, los hombres de Dios. Yo los tengo aquí porque es la casa de Dios, el templo es la casa de Dios y están los cuadros de la familia de Dios. Los romanos tenían la costumbre de no tener imágenes sino bultos, los griegos íconos. Entonces, no estamos tan mal en esa situación, no creo, pero el problema es cuando un católico, en vez de tener una cuestión sana en la cuestión de la fe, distorsiona todo esto. Y crea una idolatría. Hay gente que crea idolatría de San Judas Tadeo, qué terrible, o de San Benito, o aún, perdóneme, de la Virgen de Guadalupe. Una vez una persona llegó a mi casa, una niña, estoy hablando allá como en el 97, era como amiga de mis hijos, y llevó una Virgen de Guadalupe. Y yo le dije, ¿eres católica? Y me dice, mi papá no habla español. Ah, ¿tú eres católica? Dijo, no, yo no voy a ninguna iglesia, me contestó en inglés. Dije, ¿y esto qué es? Y luego me dice, Mother Nature, o sea, la madre naturaleza. Dije, la nueva era. No, sí, pero era la mentalidad que le habían metido sus papás. Entonces, no, yo pienso que las cosas tienen que ser como son. Católico, fórmate. Católico sin formación cae en la falsa devoción. Así es. Sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí vemos que habíamos visto, Jesús va a Cafarnaúm y dice que se encontró ahí a un hombre y dice que rompía las cadenas y andaba desnudo y traía un espíritu malo y estaba entre las tumbas. Estaba entrando a Decápolis. Decápolis era una ciudad pecadora. Y Jesús lo ve y dice que al momento que Jesús lo ve, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Multitud, legión. Y porque muchos habitaban en él. Hay varios sacerdotes exorcistas que llegan a decir
que cuando hacen un exorcismo, no es un demonio, sino muchos. Pueden sacar uno y ya, yo me imagino así como las parteras, que cuando la madre trae varios bebés, sacan uno, ya terminamos, y que viene el otro atrás del... Entonces, hay que orar mucho por nuestros exorcistas, por nuestros sacerdotes, para que puedan hacer bien el trabajo. Dios les dé el discernimiento que necesitan, ¿sí? Y dice que el demonio habló con Jesús, dijo, ya vienes atormentando, ¿sabes qué? Mándanos a esos puercos. Y Jesús dijo, está bien, como era un animal impuro, váyanse ahí. Y en ese momento van al despeñadero y se mueren. ¿Por qué? Simplemente porque era una manera de brincar de una cuestión de un cuerpo a otro cuerpo, pero en ese momento ellos quedaban fuera de esa cuestión material, ¿sí? Pero bueno, ya es otra catequesis, el tiempo corre. Ojalá lo pudiéramos leer más detalladamente. Y dice que Jesús, cuando sana a esta persona, él le dice, vete con tu familia, regresa con tu familia, ¿sí? Y Jesús se tiene que regresar porque ahí no, ya no lo quisieron por lo que había sucedido, ¿sí? Jesús sana a un mudo en Mateo 9:32. Dice que apenas se fueron los ciegos, le trajeron uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y empezó a hablar. Dice, este es el Evangelio de Mateo, pero en Marcos dice que le sacó a un mudo el espíritu y empezó a hablar y a oír, otro sordo de nacimiento, pero es capítulo 7 o 6 de Marcos. Y Jesús le dijo, no se lo digas a nadie. Y fue al revés, como que, oye, me acabas de hacer que hable y voy a hablar las maravillas de Dios, yo le voy a decir lo que acabas de hacer conmigo. ¿Sí? Y volvamos a ver la controversia de los fariseos. Echa los demonios por Belzebú. Ya dijimos, no. Una persona que se limpia no tiene esa facultad para sacar otro demonio. Entonces, ellos te están endemoniados y luego sacan otro demonio, pues no, o sea, nomás le dan la suave a la gente y les dan un paliativo, pero no una solución completa. Vamos a ver. Padre, la cirofenicia, ¿quiere usted comentar algo sobre ella? No se oye. ¿Cómo esa mujer habla totalmente en nombre de Cristo Jesús? Y fíjate, hay algo importante que ellos lo hacen ese mesiánico. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí porque mi hija está atormentada por un demonio. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo la fe de la gente hace que el Señor se detenga a escuchar la necesidad de aquella mujer cananea, verdad? Los espíritus la atormentan, los espíritus la hacen revolcar en la tierra, los espíritus la encadenan porque los hombres la quieren sostener y no pueden. Pero solamente tú lo puedes hacer, ¿verdad? Y Jesús les reclama algo importante que muchas veces no entendemos, que no se debe de echar a los perros el pan de los hijos. La mujer, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migas que caen de la mesa de los amos. Es decir, Jesús viene para todos. Jesús no hace distinción entre judíos, fariseos, entre doctores de la ley, entre samaritanos, no. Jesús viene para todas las personas porque Él viene a sanarnos, Él viene a protegernos, Él viene totalmente a liberarnos. Y dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe. ¿Por qué? Porque Jesús ve la fe de las personas que realmente quieren sanarse, que realmente quieren curarse, ¿no? Muchas veces nosotros en el siglo XXI la fe se nos está yendo de las manos. ¿Por qué no se nos está yendo de las manos? Tú lo has dicho, esta muchachita. La nueva era nos dice que nosotros con estar en paz con la naturaleza, con el agua, con el sol, con el fuego, con el viento, con la madre tierra, no necesitamos de un Dios supremo, no necesitamos de sacramentos, no necesitamos de tantas cosas que la Santa Madre Iglesia nos da. No, es la fe como esta mujer de mujer cananea, es la fe que nos empuja a creer en aquel hombre que si yo lo toco, que si yo le digo, él va a hacer la acción, ¿verdad?
Pero es importante que nosotros tengamos esa fe, y tengamos esa certeza y esa seguridad, que si yo le digo, Señor, ten compasión de mí, el Señor va a hacer las maravillas que tú necesitas que te haga el Señor. Fíjese, padre, que aquí el texto habla que era atormentada. Atormentar significa que la lastimaba. Y es Claro. lo que sucede, es uno de los síntomas que son las personas lastimadas en su cuerpo. ¿Y, y cuáles son síntomas de lastimar a una? Pueden ser dolores. El dolor brinca de un lado para otro. Por ejemplo, lo llevan al sacerdote o al grupo de oración. Me duele la mano y oran por la mano y oran por la persona, pero el dolor brincó al pie. Ah, caray, pues ¿por qué si me duele el pie? Oran por el pie y brinca a otra parte del cuerpo. Hay veces que es una enfermedad que médicamente no se encuentra una explicación lógica. Esa es Jamás una la de van a las... encontrar, Chavita, jamás los médicos, No, ni la pero, ciencia siquiera, ¿eh? pero hay que descartarla, hay que Claro. descartarla. Hay casos donde no, por ejemplo, yo tuve migraña por muchos años y desde los 7 años y hasta en el 2000 me hicieron estudios, me pusieron lentes, el corazón y no sé qué, que era una alergia, una simple alergia, pero ningún médico le había atinado. Entonces, hay veces sí, cuestiones físicas y no hay que desecharlas, pero ya cuando la ciencia dijo no encontramos nada y la cosa está grave, puede ser una enfermedad de la piel. El demonio también ataca mucho las cuestiones de la piel, de los nervios, muchas de las veces cansa el enemigo al poseso que le causa un problema neurótico. Y aquí ella era atormentada. ¿Cuál otro síntoma podemos encontrar? Físicamente hay enfermedades, especialmente en la cabeza, que es la parte principal, genital, perdónenme si utilizo esa palabra, pero hay daños directos ahí, ¿sí? En la pie, movilidad. Lo curioso del caso es que se afecta más cuando hay una cuestión de ir a una cuestión religiosa. Así No sé es. por qué, no sé por qué, pero el enemigo, si habíamos dicho en el primer proceso que vimos en la lista, van a la iglesia, hay un tipo de demonios que no pueden ni pasar el umbral del templo porque ya está bendito, está consagrado, es un lugar sagrado y les molesta, les cansa, puede causarles vómito, puede causarles malestar. Y a mí me ha tocado casos, el otro día estábamos trabajando ahí en la parroquia y salió un muchacho y me buscó y le dije, ¿qué tienes? Todo tatuado, y las uñas negras y todo. Le dije, ¿usted es chavita? Le dije, sí, a sus órdenes. Es que no puedo estar en la iglesia, mi mamá me trae, pero yo no puedo entrar, me duele, me molesta, me cansa, me da sueño. Le dije, pues mira, lo que tienes que hacer es esto y esto. Le di varias cosas. Le dije, te busco, háblame, por favor. Nunca me habló, pero los síntomas eran claros. Él se estaba metiendo en terrenos del enemigo, el otro ya estaba causando daños y como que lo jalan para que no entre porque sabe que le va a afectar ahí. Claro. Mira, Entonces ahí hay estamos que aquí, evangelizar, hay que hacer una renuncia. Chavita, estamos aquí en el programa en Ujú. TikTok. Sí. Aquí mis seguidores, estamos hablando, hermano Alisrem, estamos hablando sobre las manifestaciones diabólicas que nuestro hermano apologeta como tú, desde Guadalajara, Jalisco, nos está iluminando con este bellísimo tema sobre manifestaciones diabólicas. Por lo tanto, es un tema muy importante que nosotros debemos discernir, que nosotros debemos de ver para que no nos quedemos solamente con lo que me dijeron. Ir a las fuentes, ir al entendimiento, hay que ir ante toda la preparación que nosotros debemos de tener, hermano Alice, hermano Alice, es por eso que aquí estamos hablando sobre manifestaciones diabólicas. No lo estoy poniendo aquí en el TikTok porque estoy en la computadora, entonces, pero ustedes están escuchando lo que se está diciendo. Adelante, hermano. Sí, entonces, pues en cierta manera hay varias manifestaciones también, ahora también en las casas, hay situaciones de lugares donde se oyen ruidos, hay que discernir, padre, también que no sea una alma en pena, una alma del purgatorio. Es muy diferente porque dicen los exorcistas al principio pensaban que eran demonios y hoy en día se ha encontrado que las almas
del purgatorio no causan miedo, son calladas. Eso es lo que dicen los exorcistas, yo no lo dije. Son calladas, El padre Gabriel Amor lo menciona. sí, son calladas, son tranquilas, no te van a asustar, no, a veces no pueden hablarnos, y si llegan a dar un mensaje o algo, oren por nosotros, celebren misa, padre, y dicen sacerdotes que cuando hacen esto, se acaba toda la manifestación. Hay Así otra es. cosa más, padre, que me llama la atención sobre esto, voy a desviarme también. Una vez me hablaron de una casa que había una niña que se les aparecía, pero no los asustaba, pero sí merodeaba la casa. Y yo dije, ah, voy a ver qué pasa. Y yo no vi nada, discúlpenme, yo no vi nada. Pero empecé a investigar la historia del lugar y era una presa. Y se habían ahogado 3 niños en diferente tiempo. Lo curioso del caso es que yo le dije a la persona, oye, ¿sabes qué? Así, así, así. Entonces, una persona mayor de un pueblo que estaba ahí cerca, se me ocurrió platicarle, era una persona ya grande, casi que 80, 90 años. Y me dijo, mira, había una niña con esas características. Y entonces volví a tratar a esta familia y le dije, oiga, disculpe, ¿dónde la ven? Más o menos. No, pues en tal lado. Okay. Y le dije, ¿por qué no escarban ahí? Si es curioso, dice, es parte del jardín y parte de la casa. Y empezaron a escarbar y encontraron los restos de la niña, pero a una profundidad, ¿eh? Estaba un poco profundo, pero encontraron tela, algo así, y es que la niña se había ahogado en esa presa. Oh. ¿Qué es lo que le doy a entender, padre? Me acuerdo yo del libro del profeta, del libro del Génesis, donde Caín mata a su hermano Abel. Dice la Biblia que la sangre clama A la tierra. la tierra clama la sangre que se había derramado y clama justicia. Muchas veces las personas tienen esa costumbre en México que hay un accidente y luego van y ponen una cruz o ponen un altarcito o ponen una veladora. ¿Por qué? Porque la persona no nomás es carne y hueso, es sangre. Y la sangre se derrama. Y hay veces que son profanados ahí. ¿Y qué pasa? Hay ángeles que cuidan desde el bautismo, cuidan a la persona. Yo es lo que, mi criterio, no es, no quiero que se dogmatice, pero yo llego a pensar que hay ángeles que están encargados y hay una cantidad considerable de sangre que se quedó ahí y ellos están cuidando que no la pisen, como si fuera una parte sagrada, hasta que no se recoge o se hace alguna oración especial para que ya el ángel pueda retirarse y sacar esa sangre que se quedó ahí. Y a veces que hay casas que encantadas o que se ven cosas, pueden ser los ángeles. Oiga, pero los muertos vuelven en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Habla un caso muy interesante. Dice que Pedro estaba en la cárcel, habían matado a Santiago y él es liberado. Que Dios manda un ángel y libera a Pedro. Llega Pedro a la casa y, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba esta mujer. Chloe, no me acuerdo. Llega a la casa y toca. ¿Quién es? Y dice Pedro. Y esta mujer va con los apóstoles, el resto de los apóstoles, y le dice, Pedro está a la puerta. Y fíjese lo que dice el magisterio de la iglesia de aquel tiempo. Y dice, no, Pedro no es, será su ángel. Fíjese, ya será su ángel. No era el muerto, será su ángel, que había, ellos estaban entendiendo como que había tomado parte de la persona. Entonces, no es el muerto que vuelve totalmente, sino que es el ángel que custodia esa circunstancia. Y esa es la mentalidad judía. Entonces, nosotros como católicos, sano y considerable es que cuando una persona llega a fallecer en un lugar, se ha recogido todo el parte del cuerpo, no nomás el cuerpo y la carne, el hueso, sino que también la sangre que se ha derramado. Y orar por ese lugar, bendecir ahí. ¿Por qué? Porque queda presencia de la persona, queda presencia, y no de la persona, hay un ángel que puede estar cuidando ahí. ¿Cómo ve, padre? No Pero sé, mira, hay dígame algo algo. interesante, hermano Salvador. Es cierto lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque no hay una preparación al momento y un arrepentimiento. Porque dice los grandes exorcistas
son almas que andan ambulando, son espíritus que andan ambulando, andan vagando, vagando hasta encontrar esa paz. Por eso, cuando hay accidentes, cuando se suicidan, cuando los matan, cuando es cosa extraordinaria, no ordinaria, un enfermo que está en el hospital, está en la casa, muy diferente, ¿verdad? Pero cuando es algo extraordinario, nosotros como creyentes católicos tenemos que darle un descanso a esa alma, a ese espíritu, ¿verdad? Tú lo has mencionado, la sangre es un factor muy importante para los judíos. Si una mujer no está pura, no pueden estar en contacto con esa mujer. Nosotros los católicos cristianos tenemos que entender que el alma, el espíritu, anda vagando, 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 y necesitamos darle descanso a ese espíritu, a esa alma, para que vaya a gozar del lugar santo. Por eso se llaman campos santos, lugar donde descansan los santos. Aquí en Estados Unidos se da mucho que panteones católicos, que panteones no católicos, etcétera, etcétera. Nunca me había encontrado con esa experiencia, sino hasta ahora, después de 4 años que estoy aquí en Estados Unidos, que panteón católico, que panteón judío, que panteón esotérico, que panteón de brujos, que panteón de esto, carambas, entonces que no somos una misma sola cosa, sino padre, aquí dividen en Estados Unidos, dividen católicos, 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 nada más y punto. Ok, padre, hablando sobre ese punto, y es lógico, fíjese, en Estados Unidos la conquista, no se le puede llamar, la, cuando llegaron los pilgrims, los peregrinos, ellos traían sus esposas y se reprodujeron y por eso hay en cierta división de razas, negros con negros, blancos con blancos, y ellos tenían su separación porque pues el protestantismo en Estados Unidos es la iglesia o el cristianismo más fuerte allá. El catolicismo está creciendo apenas. Entonces, cada iglesia tenía su cementerio. Aquí en México era otra cosa, aquí no había protestantes. Ellos llegaron hasta el tiempo de la Reforma en 1850 y tantos. Y Juárez fue el que les dio las iglesias católicas que había confiscado y ellos empezaron. Pero desde la conquista hasta todavía tiempo atrás en los pueblos, los cementerios todos eran católicos, todos eran católicos. Hoy en día estamos teniendo un problema nuevo y quiero hablarlo. El otro día yo le dije a usted en una radio católica, una religiosa habló que tengamos cuidado con los niños que van a los cementerios, porque hay posibilidades de posesión. Así es. Y yo oí eso, dije, me puse a pensar y encontré 4 causas, yo ya se las había platicado a usted, no sé si lo habíamos dicho ya, las voy a repetir, 4 causas por las cuales puede un panteón o cementerio ser profanado. Escuchen, hermanos, escuchen, agarrar las cosas, profanar es agarrar las cosas sagradas y tirarlas a la calle o ensuciarlas, eso es profanar. Número 1, un cementerio es profanado? Número 1, aquí en México por la reforma, las leyes de reforma, los cementerios ya no pertenecen a la iglesia, esa es una cosa. Antes la iglesia, el sacerdote iba y bendecía los cementerios, estaban fuera del templo y se llamaban el camposanto. Cementerio es de semillas, se siembra para resucitar. Entonces, número 1, se empezaron a hacer cementerios, panteones nuevos. Panteón significa lugar donde se hacen dioses los hombres, y empezaron a tener ahí el lugar donde depositaban los cadáveres en general, ni siquiera católicos, en general, brujos, curanderos, hechiceros, todo tipo de personas los echaban ahí. Entonces, ¿es una profanación? Sí, porque ahorita vamos a ver. Número 2, hoy en día, decimos el número 1 es no bendicen los cementerios, son paganos. Número 2, hoy en día la gente ha profanado a los muertos. ¿Cómo los profanan? Le echan al cajón marihuana, alcohol, bucana, no sé cuánta cosa le echan ahí para despedir al muerto. Le bailan vulgarmente, le llevan música. Yo tengo el testimonio de un sacerdote que él lo platicó en una homilía, que él fue a bendecir la tumba
porque ya no se acostumbra a esto. Lo llevaron y él se tuvo que venir, padre, es que están dándole la despedida. ¿Y qué era eso? Lo que les acabo de decir. Baile, música, vino, cerveza, fumaban marihuana delante del cuerpo y se le echaban el humo como diciendo, respíralo. Las famosas comidas, perdónenme, pero los altares, yo estoy en contra de los altares de muerto y me eché gente encima. Yo estoy en contra de los altares de muerte, estoy a favor de los altares de difuntos, que es diferente. Tres, tres. Hoy en día, ay, se me fue los otros dos, perdóneme, padre, se me fue, pero son cuatro, va uno, dos, se me fue, a ver si me acuerdo ahorita de la otra. Eh, es que no venía preparado con este tema. Eh, eh, la otro tipo de profanación. Eh, no, discúlpeme, padre, se me fue. Adelante, Se me fue. adelante, adelante, síguele. Pero trato de acordarme. Es el difunto, dos, eh, sepultan, ya habíamos dicho que sepultan gente que no es de ahí. Tres, ya me acordé, hacen brujerías, hacen trabajos, los llevan ahí al cementerio o se roban los huesos de los muertos para tenerlos por fuera. Entonces, esos son profanaciones. Y me falta una que ya no me acordé. Esa sí ya no me acordé. Si me acuerdo en el camino se las digo. Pero yo con esto, yo les doy a entender que están siendo profanados los cementerios. Ya no se le llama cementerio, se le llama panteón. Ya no se sepultan en la iglesia. Hoy en día la iglesia está haciendo otra cosa, la cremación por el lugar, por el tiempo, por contaminación. Pero para mí en lo personal y el sentido de la iglesia tal como es, no es la cremación. Perdónenme, pero no es el sentir. La iglesia lo ha aceptado y lo ha tolerado por necesidades sociales, pero no es el sentir de la iglesia, ¿sí? Entonces, imagínense todo lo que está pasando en un cementerio. Van gente inocente y se traen, en cierta manera, no malas vibras, demonios, ¿sí? Por eso hay Entonces, también las manifestaciones, Chavita. También hay manifestaciones en esos cementerios, en esos panteones, porque juegas con el alma, juegas con el espíritu del muertito y haces esos hermanos espiritistas que supuestamente se comunican con un espíritu de tus antepasados, que invócalos, 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 y supuestamente se hace presente en ese momento, pero es mentira, eso no es real. no, hay ahora, otra cosa también, ya no se ora por los difuntos. Hoy en día la gente ya no quiere orar por los difuntos. El novenario y el velorio ya es un holgorio, dice el dicho. Entonces ya es borrachera, chistes, son profanaciones. Imagínese una persona que va a entrar en ese proceso del juicio de Dios y las personas en vez de atender esto y pedir por ello, mejor lo despiden con una fiesta pagana, Pues porque sí. no lo puedo llamar de otra manera. Y Qué caray. luego se lamentan con estas circunstancias de posesiones y todo esto, y quizás no quiero ser supersticioso, pero es lo que está sucediendo, padre. El Me Chavita, falta aquí una. un Chavita, Uh-huh. aquí un hermano del TikTok dice: Mario, a mi mamá no le hicieron el novenario. ¿Hace cuánto tiempo murió la mamá? Creo que hace unos 2 años, tengo entendido. Es necesario hacerle las misas, ¿verdad? La mamá. Bueno, el novenario, el novenario, pues es una costumbre y tiene mucho que ver el velorio y el novenario. ¿Qué es el velorio? El velorio es, recordemos en el libro de la carta de Judas en la Biblia, dice que Moisés, San Miguel y Satanás se pelearon el cuerpo de Moisés. Acababa de morir y pues se va al cielo bueno, en ese tiempo no había cielo. Se lo lleva Miguel a guardar o el demonio se lo lleva al infierno. Y había una disputa. Entonces, la gente creemos, y yo en lo personal creo, que la persona y perdónenme, pero desde antes de morir, pienso que empieza el juicio de Dios. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muere una sola vez y después va al juicio. Y son las postrimerías que dice el catecismo. Claro, Empieza el así juicio de es. Dios. ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien es juzgado por un crimen aquí en la tierra? ¿Te vas a de pachanga?
te vas a emborrachar y emborraches a los demás mientras tu familiar puede estar condenado a la pena de muerte ahí en Estados Unidos o a la cárcel 40 años aquí, etcétera. No, buscas un buen abogado. ¿Qué es el velorio? Es pedirle a Dios, a los santos, a María, que es una de las que puede interceder, porque ayude en este juicio a esta persona. Claro. Entonces, Mario, Novenario, la ahí palabra está. no, Mario, ahí novenario. está la respuesta. Ahí está la Ok, respuesta. Es bueno. Sigue dándole sigue ofreciéndole las misas a tu mami. A tu mami, ofrécele las misas, ponlas en las intenciones para que de ahí, pues, no tengas esa conciencia que a lo mejor tu mamá no se salvó. Claro que se salvó. ok, ahí le va otra situación, el novenario. Pentecostés duraron, dice en el capítulo 1 al 2, dice que duraron 9 días pidiéndole a Dios por tal de que llegara el Espíritu Santo. Es un número simbólico también, pero también es el tiempo de embarazo. Las posadas por eso son 9, porque estamos esperando a Jesús. Pero 9 días también es como un nuevo nacimiento. No 9 meses, quizás 9 días. ¿Qué doy a entender con esto? Esos 9 días, pedir por esa persona para que llegue a la perfección. Yo le voy a dar un detalle a esta persona que está hablando con usted por el TikTok y le voy a decir, el simple hecho de que esté bautizado, simple hecho de que esté bautizado, hay esperanza de salvación y de santidad. ¿No es santo ahorita? No, pero si está en el purgatorio, que es lo más seguro, saliendo del purgatorio es santo. Así de sencillo, es santo, santa. No podemos pedirle, la iglesia nos prohíbe que canonicemos a los difuntos, está prohibido. No podemos decir ya se fue al cielo, tampoco. Eso es juicio de Dios. La iglesia es la única que puede discernir esto. Pero yo lo que le digo es, solamente se va a condenar a aquellas personas que explícitamente renunciaron a Cristo con un pecado explícito, directo. ¿Sabes qué? Yo no me quiero casar, yo vivo en adulterio porque me gusta más el pecado que a Cristo. Claro. Pero hay gente que su circunstancia puede ser diferente. Se puede haber suicidado y hay un tiempo Dios le puede dar un tiempo de arrepentimiento. Una persona que vive en adulterio, aún a última hora, Dios puede dar un tiempo de arrepentimiento. No sabemos, pero es más seguro por el bautismo. Creemos en un solo bautismo para perdón de los pecados. Le doy una cita bíblica, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, te salvarás tú y toda tu casa. 2. Nuestra Madre María de Guadalupe dijo, ¿qué te turba? ¿Qué te place? ¿No estás bajo mi regazo? Ella promete a los que la aman, a los que celebraban sus fiestas, darles ella no quiere que se condenen, ni Jesús tampoco. Dios no es malo, es misericordioso. Entonces, sí, hay que orar, hay que rezar. Ah, no, pues ya se salvó. No, hay que orar, porque no sabemos cuánto tiempo. Ahorita aquí yo veo gente que cae en la penal y puede durar hasta 40 años, 60 años, y la familia acá afuera busca la manera de que salga lo más pronto. Igualmente nosotros, a las almas del purgatorio, buscar que sea pronto su salida. Qué bueno Claro. fuera que con una santa misa o 9 misas o rosarios, diga Dios, pues van a ser 80 años en el purgatorio, se lo reduzco a 4. O si hay más misas por ese sacrificio, no nomás misas, no nomás rosarios, sacrificios diarios, se lo redujo a 2 días. Entonces, si tú oyeras a la persona que está en el purgatorio, ¿qué te diría? Hey, ayúdame, sácame de este lugar, ora por mí, reza el rosario, ve a misa, ofrece comuniones. ¿Qué es lo que digo? Es lo que creo que es lo que la iglesia nos quiere que digamos. Tenemos otro problema, padre. A futuro, ¿quién va a pedir por nosotros si no hay fe? Si los jóvenes ya no tienen esa idea. Hay que evangelizar, hay que catequizar. Así es, hermano, así es, hermano. Necesitas ponerle misas a tu mamá, necesitas ponerle misas a tu mamá, anotarla ahí en la rectoría de tu parroquia, las 9 misas o más misas, como hemos escuchado con el hermano Salvador. Es necesario, si no tuviste lo del novenario, no tuviste las misas, es necesario orar por el eterno descanso de tu mami, para, como dice el hermano Chavita, entonces tu mami está en el lugar maravilloso que se llama la eternidad, la gloria
junto con nuestro Padre Dios. Claro, es decir, porque vamos a esperar la resurrección de los muertos. Adelante, Chuy. ¿Alguna otra pregunta para poderla contestar? Y No, me ya no hay faltó, preguntas, ya no hay preguntas, solamente lo de las misas y el novenario. Aquí dicen que gracias, que muy interesante el tema, que la verdad son cosas que nos ayudan a entender y ante todo, pues comenzar a obrar, ¿verdad? Fíjate, Chavita, es importante, estemos conectados con nuestra gente en el YouTube, en la plataforma del YouTube, en TikTok, ¿para qué? Para iluminar a tanta gente que tiene tanta ignorancia. Como dice el padre Flavio Matuli, católico ignorante, seguro protestante. católicos sin formación caen en la falsa devoción. Por eso, hermanos, es importante que nos instruyamos en las cosas de Dios. Solamente dos cosas. La Sagrada Escritura, el magisterio, el catecismo de la Iglesia Católica, el Santo Rosario. Porque dentro del catecismo del magisterio de la Iglesia Católica tienen las tradiciones, tienen los dogmas, tienen tantas cosas que me gustaría más adelante ir platicando sobre los dogmas, sobre las tradiciones, sobre el magisterio, porque mucha gente que me ve en el TikTok no entiende todo este rollo. Por eso se meten con los hermanos separados, y los engañan. Fíjate, Chavita, que estaba viendo el caso de Fernando Casanova. Apenas tiene poco tiempo de haberse convertido al catolicismo. Él dice en un testimonio que mil veces la Iglesia Católica, porque realmente la Iglesia Católica tiene tradición, tiene magisterio, tiene dogma, tiene Sagrada Escritura, tiene culto. Y las demás denominaciones no tienen nada, solamente la Sagrada Escritura. No tienen nada las demás denominaciones, que los luteranos, que los calvinistas, que los mormones, etcétera, etcétera. No tienen nada. Es más, ni imágenes siquiera, solamente la palabra de Dios. Pero no solamente nos basemos en la palabra de Dios. No solamente nos basemos en la palabra de Dios, porque seríamos fundamentalistas, como son los hermanos separados. Tenemos magisterio de la Iglesia, Claro, por el catecismo, supuesto. el Concilio Vaticano, documentos de Santo Padre, y queremos y anhelamos y estamos en comunión con nuestra iglesia, con nuestros obispos y los apoyamos en las cuestiones pastorales. Yo en la parroquia, padre, tengo casi 4 actividades diferentes en la parroquia, 4. Oh, bendito Y sea Dios, estoy con Chavita. con mi párroco a la mano, ya sabe, usted lo conoce, entonces, pues imagínese. Y aparte a nivel diocesano ya tengo otro cargo, pero eso ya no lo hablamos. No. Bueno, Chavita, te agradezco la gran oportunidad que me brindas, el poder iluminar a nuestra gente, a nuestro pueblo y ante todo el estar en la sintonía con Dios. De antemano te agradezco mil maravillas, mil veces por iluminarnos con tu gran sabiduría y tu gran entendimiento. Y ante todo recuerden, la red de Pedro, hablar de todo pero cristianamente, denle like. Suscríbanse a nuestras páginas, la red de Pedro y hablar de todo cristianamente. La red de Pedro, sí. La red de Pedro, grupo evangelizador. Red de Pedro, grupo evangelizador. Ok, ya escucharon, pero también toquen la campanita para que haya más y más que vean nuestros programas, hablar de todo. Sí. Soy un poco carismático, Chavita. Tú ya me conoces. También, padre. Sí, sí. Pero ante todo, haz tus comentarios, tus comentarios. Sí. Y comparte para hacer muchos, que el evangelio de Jesucristo nuestro Señor llegue a más y más a través de la red de Pedro Evangelizando. ¿Grupo qué? Grupo Evangelizador. Grupo Evangelizador. Y mi programa, hablar de todo, pero cristianamente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Jesús nos bendiga en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hermano Salvador, hasta el próximo video. Bendiciones. Gracias por todo. Estamos en contacto. Dios los bendiga. Bye. Gracias. Bye.